Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El 14 de enero de 2019 se celebró el primer Día Mundial de la Lógica por iniciativa de universidades, institutos de investigación, fundaciones y asociaciones que trabajan en los campos de matemáticas, filosofía, informática, ingeniería, economía y ciencias cognitivas. Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, señala: en los albores de esta década, la lógica es una disciplina más vital que nunca para nuestras sociedades y economías. La informática y la tecnología de la información y la comunicación que estructuran hoy en día nuestros modos de vida se basan en el razonamiento lógico y algorítmico. En este programa de Días de Radio queremos explorar diversos asuntos con relación a este tema. Empecemos. Diógenes Rosales, coordinador del Círculo de Lógica y Altos Estudios de la Ciencia de la Universidad Católica del Perú, nos explica de qué se trata esta celebración del Día Mundial de la Lógica. El Día Mundial de la Lógica fue proclamado el 13 de noviembre del 2019 por la Conferencia General de la UNESCO en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas, eligiendo el 14 de enero como Día Mundial de la Lógica. El 14 de enero es elegido para rendir homenaje a dos grandes lógicos del siglo XX, Kurt Gödel y Alfred Tarski, dos de los más importantes lógicos matemáticos del siglo XX que encontraron por primera vez los límites del poder de la matemática. Kurt Gödel propuso el teorema de la incompletitud y cambió el estudio de la lógica en el siglo XX. Murió el 14 de enero de 1978. Y el matemático y lógico polaco Alfred Tarski, que nació el 14 de enero de 1901. Y propuso la teoría de la interacción con la teoría de Gödel. Según la UNESCO, una celebración anual, dinámica y global del Día Mundial de la Lógica tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional, promover el desarrollo de la lógica, tanto en la investigación como en la enseñanza, apoyar las actividades de las asociaciones, universidades y otras instituciones involucradas en la lógica y mejorar la comprensión pública de la lógica y sus implicancias para la ciencia, la tecnología y la innovación. Además, la celebración del Día Mundial de la Lógica también puede contribuir a la promoción de una cultura de paz, diálogo y comprensión mutua basada en el avance de la educación y la ciencia. Del canal Mentes Filosóficas tenemos una aproximación a lo que significa la lógica, una explicación que nos permite conocer sus raíces desde la antigua Grecia hasta su aplicación en el diseño y desarrollo de computadores. La lógica, una disciplina que se remonta a los albores de la filosofía, ha evolucionado a lo largo de la historia para convertirse en un campo de estudio esencial en la comprensión del razonamiento humano y la demostración de verdades. Se dice que su origen se encuentra en la antigua Grecia, donde filósofos como Aristóteles sentaron las bases de este campo de estudio. Aristóteles, considerado el padre de la lógica, la definió como la ciencia que estudia los razonamientos correctos, destacando el papel fundamental de la lógica como herramienta para construir argumentos sólidos en cualquier disciplina. Introdujo el concepto de silogismo, un tipo de razonamiento deductivo compuesto por dos premisas y una conclusión que se deriva necesariamente de ellas. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando la lógica experimentó un cambio radical al vincularse estrechamente con las matemáticas. Este nuevo enfoque, conocido como lógica simbólica o lógica matemática, introdujo métodos formales de análisis que utilizaron un lenguaje simbólico similar al de las matemáticas para estudiar la validez de las deducciones. Autores como Frege y Wittgenstein destacaron en este periodo, sentando las bases de la lógica moderna y su relación con las matemáticas. La lógica dejó de ser simplemente una herramienta para estudiar razonamientos correctos y se convirtió en un campo más general que se centraba en el estudio de las formas válidas de demostración o inferencia.
Este cambio de perspectiva llevó al desarrollo de la lógica como un cálculo o sistema formal axiomático, un lenguaje artificial constituido por signos y reglas que permiten calcular o demostrar ciertas verdades a partir de otras ya establecidas. Este enfoque mecánico de la lógica sentó las bases para el desarrollo de las computadoras modernas. Alan Turing, pionero en el campo de la computación, fue uno de los primeros en plantear la idea de que la lógica podía ser llevada a cabo por una máquina, sentando las bases para el diseño de las primeras computadoras. La combinación de la lógica formal y la ingeniería electrónica hizo posible el desarrollo de las computadoras modernas tal como las conocemos hoy en día. En resumen, la historia de la lógica es una fascinante narrativa que documenta la evolución de este campo de estudio desde sus raíces en la antigua Grecia hasta su aplicación en el diseño y desarrollo de las computadoras modernas. A lo largo de los siglos, la lógica ha sido fundamental en la comprensión del razonamiento humano y en la búsqueda de soluciones a problemas complejos en una variedad de disciplinas. Nuestra historia comienza con la revolución que hubo en el seno de la lógica durante el siglo XIX. Dicha ciencia tiene su origen en el Organón de Aristóteles y se dedica a estudiar las leyes del razonamiento válido. Del portal Soy Filósofe traemos una explicación de la obra de Aristóteles. Imagina un mundo sin Google, sin Wikipedia, sin ChatGPT y sin ninguna forma de buscar respuestas instantáneas. En ese mundo nació un hombre que decidió crear la herramienta definitiva para pensar: Aristóteles y el Organón, la primera gran obra de lógica de la humanidad. El Organón no es solo un libro, sino una colección de trabajos que juntos forman el fundamento de nuestro pensamiento lógico. Aristóteles nos enseña a clasificar nuestras ideas, a interpretar el lenguaje y a construir argumentos sólidos. Es en esencia el software original para el hardware de nuestra mente. Comencemos con el libro de las categorías, donde Aristóteles nos introduce a la idea de que todo puede ser clasificado en diferentes grupos: sustancias, cantidades, cualidades y más. Es como si intentáramos ordenar aplicaciones en nuestro teléfono, pero en vez de apps, ordenáramos la realidad misma. Luego está el libro sobre la interpretación, que trata sobre cómo las proposiciones, las afirmaciones y las negaciones se unen para formar la base de nuestra capacidad para comunicar verdades o falsedades. Piensa en cada conversación como si enviaras un mensaje directo al mundo. Cada oración que pronuncias tiene el potencial de revelar una verdad o esconder una falsedad. Aristóteles nos enseña a discernir y estructurar nuestros pensamientos para que, al comunicarnos, no solo hablemos, sino que transmitamos con precisión nuestras verdaderas intenciones y percepciones del mundo. Y por supuesto, no podemos olvidar el libro de los silogismos, el corazón del Organón. Los silogismos son esos argumentos que siguen una estructura lógica. Si A es cierto y A implica B, entonces B también debe ser cierto. Es como seguir una receta de cocina donde si mezclas los ingredientes correctos de la manera correcta, el resultado es inevitablemente delicioso. Aristóteles nos mostró que para entender el mundo necesitamos pensar de manera estructurada. El Organón es nuestra brújula en el vasto océano del conocimiento, un faro de lógica en un mar de confusiones. En un mundo inundado de información donde la verdad y la falsedad se entrelazan entre nuestras pantallas, el Organón nos recuerda la importancia de pensar claramente. Aristóteles, en su genialidad, nos dio las herramientas para navegar no solo el conocimiento de su tiempo, sino también el de la era digital moderna. Así que la próxima vez que te encuentres desplazándote por tu feed, recuerda que detrás de cada búsqueda, cada clic y cada argumento hay un eco de las enseñanzas de Aristóteles, quien nos enseñó a preguntar, a clasificar, a razonar y sobre todo a entender. ¿Qué diría la descripción de Instagram de Alan Turing? Matemático, informático, criptógrafo, filósofo y corredor de ultradistancia. Todo esto permaneció en la sombra de la historia de una sociedad homofóbica de mediados del siglo pasado. Del canal de Mike Fay, una semblanza del genio Alan Turing. Imagina ser uno de los matemáticos más brillantes del mundo, uno de los padres de la era computacional, pionero en inteligencia artificial, salvar al menos 14 millones de vidas y que tu país te condene por ser homosexual.
Esta es una breve historia de Alan Mattison Turing. Desde muy pequeño, Alan Turing fue un buenazo para las ciencias y el deporte. En un periódico local cuentan que a los 14 años se aventó más de 90 kilómetros en bici porque el primer día de clases coincidió con la huelga de Inglaterra y no había trenes que lo llevaran a su internado. Así que él decidió hacer este recorrido con sus propias piernas. Este internado marcó un antes y un después para Turing. A pesar de ser un crack en las matemáticas y química, ganar casi todos los premios que se otorgaban en esa escuela y entender problemas muy avanzados como la propia relatividad sin saber nada sobre cálculo, sus profesores criticaban constantemente la independencia que tenía en sus estudios. Y es que Alan consideraba que el sistema educativo era rígido e ilógico, por lo que prestaba poca atención en las materias que no le interesaban para concentrarse mejor en las que sí. Ahora, hagamos un salto de 13 años en el tiempo, hasta 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y el ejército británico convoca a 9,000 personas a trabajar en una misión ultra secreta, descifrar los mensajes indescifrables que los alemanes lograron codificar a través de la famosísima máquina Enigma. La gran ventaja de Enigma es que era una máquina portátil, por lo que se podía transportar en barcos, submarinos y tanques de guerra, lo que permitía a cada operador mandar los mensajes cifrados sin importar desde dónde transmitía. Pero Alan también tenía sus propias ventajas. Como líder de su equipo y con amplio conocimiento en filosofía de las matemáticas, pensó, ¿y si para combatir a una máquina tenemos que diseñar otra máquina? Y ¡pum! Se inventó la bomba, que tenía la capacidad de varias máquinas Enigma, ayudando así a reducir entre 2 y 4 años el final de esta guerra. Solo para que te des una idea, al año se perdían unas 7 millones de vidas, así que al menos Turing y su equipo salvaron 14 millones de ellas. Y así fue que Alan Turing puso bien firmes las bases de la informática y las ciencias de la computación. Se convirtió en el padre de la inteligencia artificial al diseñar un test que mide la capacidad de una máquina para hacerse pasar por un ser humano. También hizo un gran trabajo en cibernética y en patrones matemáticos en la biología, pero desgraciadamente todos estos logros permanecieron ocultos en las sombras durante muchos años. Alan Turing era todo esto que él mismo fue descubriendo desde los 14 años en aquel internado del que les conté. Ahí también descubrió que era gay cuando se enamoró de Christopher Morcom, la primer persona con la que podía hablar de matemáticas, rompecabezas y su pasión por la ciencia. Después de la muerte de Christopher por tuberculosis, Alan también se descubrió como ateo. Muchos años después, Turing se vio obligado a confesar su homosexualidad, muy consciente de que en la Inglaterra de 1952 era ilegal cometer actos homosexuales, y muy convencido también de que no tenía que disculparse por eso. Fue acusado por indecencia grave y perversión sexual. Al final del juicio le ofrecieron prisión o libertad condicional y tomó la opción de ser libre, a cambio de castrarse químicamente con el objetivo de dejarlo incapaz de tener relaciones sexuales. Este proceso fue doloroso, hizo cambios muy fuertes en su cuerpo, le surgieron pechos, aumentó de peso y sufrió de disfunción eréctil. 2 años después, en un 8 de junio, lo encontraron muerto junto a una manzana mordida recubierta de cianuro. No sabemos si este acto mortal fue debido a uno de sus tantos experimentos, que en este caso habrá salido mal, si alguien lo envenenó sin que él lo supiera, o si fue un suicidio. Pero definitivamente, estos últimos años no fueron los más felices de su vida. Con el tiempo, el trabajo de Turing comenzó a salir a la luz, y personas influyentes, como el mismísimo Stephen Hawking, presionaron al gobierno para que se le perdonara oficialmente, y lo consiguieron en el 2013, cuando la reina Isabel le otorgó el perdón real. Hoy, el genio de Alan Turing puede separarse totalmente de una característica que nunca debió quitarle el debido reconocimiento. En el 2004 se inauguró un instituto con su nombre y en su honor. Desde 2014, el premio Alan Turing para las ciencias de la computación, que es equivalente al Nobel, es patrocinado por Google. Y el 23 de junio de este año, el mismo día de su cumpleaños, comenzará a circular su cara por toda Inglaterra en el billete de 50 libras, donde también se encuentra su fecha de nacimiento en código binario y una frase que se aventó en una entrevista. Esto es solo un anticipo de lo que está por venir y solo la sombra de lo que va a ser. José Manuel Arango fue profesor de lógica simbólica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Antioquia durante casi 3 décadas. Al respecto, dice William Ospina: José Manuel Arango ve en el lenguaje un instrumento íntimo y conmovedor para interrogar la extrañeza radical del mundo, para vivir nuestro destino de asombro y de gratitud, para expresar lo que somos y afrontar nuestra complejidad. No en vano ha sido un lector insaciable de Wallace Stevens, de Emily Dickinson y de Whitman. Él mismo es una suerte de Whitman de lo inmediato y de lo momentáneo.
No lo atrae el catálogo global, el salmo cósmico, sino un reconocimiento casi oriental del universo de la hormiga en el grano de arena. Del documental La humildad del jardinero, realizado por César Montoya y producido por la Casa de Poesía Silva y la Universidad de Antioquia, bajo la dirección general de Berta Lucía Gutiérrez, traemos un fragmento en el que el poeta relata cómo se encontró con la literatura. Mi abuelo materno era agricultor, el paterno era maestro, y toda la familia, los tíos, mi papá no, pero los tíos eran maestros. Y uno de ellos, que nunca se casó ni tuvo hijos, que nunca tuvo hijos, era casado pero no tenía hijos, tenía una biblioteca en una aldea como era el Carmen en aquella época. Era algo excepcional. Allí en esa biblioteca empecé yo a leer. En algunas vacaciones, me acuerdo, mi tío me prestó el Quijote, me leí el Quijote en unas vacaciones. Y él era en cierta manera como el intelectual del pueblo. Él era maestro, tenía su biblioteca y allí llegaban los muchachos del colegio y él los recibía y les ayudaba a hacer las tareas o les prestaba los libros para que hicieran las tareas o para que leyeran. También escribía en los periódicos del pueblo. He encontrado, en números viejos, he encontrado artículos de él. De modo que por ese lado viene como una cierta mezcla entre intelectual y campesino, que a lo mejor tiene uno. Estando en quinto de primaria, tuve un profesor de español que nos leía poemas. Esa vez fue, yo tendría que 10 años, algo así. Recuerdo que nos leía a Pombo, nos leía a Ricardo Nieto. Y para mí eso fue una maravilla, ver que la palabra se podía utilizar de esa manera, como que la palabra fuera también música. Sí, allí fue donde yo descubrí la poesía. Afortunadamente no me tocó lo que parece que está pasando ahora, y es que empiezan a enseñarles teorías literarias. No, él simplemente nos leía poemas. Del portal de la Corporación Cultural El Taller, traemos la voz del profesor y poeta José Manuel Arango. Aviso. De un tiempo a esta parte, en nuestra ciudad prosperan las demoliciones. Las estadísticas anuales lo atestiguan, pero no es necesario conocerlas para darse cuenta. Basta ir por ahí y echar una ojeada. Es difícil dar con una calle donde no se encuentre el escueto aviso, peligro, demoliciones, cuyo laconismo contrasta con los gárrulos letreros que son usuales en los muros. Por la mañana, de camino para el trabajo, vemos los piquetes de demoledores. Algunos van también a su tarea, pero otros ya la han comenzado. Han puesto cordones en torno de un edificio que parecía sano y sólido, y del que muchos habían opinado alguna vez que era bello además y merecía ser conservado. Han colgado en los muros la consabida advertencia y atestado las calles adyacentes de parapetos que las hacen intransitables. Hasta han puesto ya sus andamios y escalerillas y están en pleno ajetreo. Alzamos la cabeza torciendo el cuello y nos vemos hacer y deshacer allá arriba. Van y vienen calmosamente, pero se diría que detrás de sus maneras lentas hay un tesón y una decisión implacables. Algunos silban o incluso cantan mientras le dan a la piqueta o se lanzan una teja tras otra de mano en mano. Así, en un santiamén, el techo entero ha sido derruido y en pocos días los muros han desaparecido igualmente. Un buen día pasamos
yendo entre los montones de escombros, y los vemos enmascarados de polvo, dando remate a su obra. Arriba queda solo el lugar en el aire que antes ocuparon cómodas oficinas y habitaciones confortables, y donde estuvo una esbelta edificación hay ahora un baldío, en el que antes de una semana habrá comenzado a brotar una maleza fértil que ciertos pájaros parleros no esperan siquiera que acabe de crecer para instalar entre ella su algarabía. Una sección musical que busca tener lógica o cantarle a la lógica. Wittgenstein, filósofo austríaco, es conocido por el atomismo lógico, que propone que el lenguaje, como otros fenómenos, puede realizarse en términos de agregados, de unidades o de elementos fijos e irreductibles. El artista finés M.A. Numunen publicó en 1989 un álbum dedicado a Wittgenstein, concretamente al Tractatus, que escribió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Este tema repite en su estribillo el aforismo con el que se cierra el libro: de lo que no se puede hablar es mejor callar. Un grupo de investigación de la Universidad de Cambridge hizo un análisis para determinar las relaciones entre los gustos musicales y los estilos de pensamiento. Los resultados arrojaron que las personas más empáticas tienden a preferir la música suave, sensual, con profundidad emocional, mientras que las más inclinadas hacia la lógica prefieren la música intensa, como God Save the Queen de los Sex Pistols, otras pistas de rock pesado, la música clásica y el jazz. Para ser fieles a estos resultados, les dejamos las variaciones Goldberg de Bach, publicadas en 1741. Constan de un aria que abre y cierra 30 variaciones de extraordinario ingenio y complejidad.
Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.